Diálogo sobre el despertar. Tom Carpenter. Mi intención fue que el camino consistiera en el propio sentimiento que estamos generando juntos. Estoy seguro de que eres consciente de que este sentimiento de estar unidos y no separados unos de otros te permite comenzar a tener esa verdadera percepción del ser total a la que aspiras. A medida que te abres más a esta sensación, tu sentimiento incluirá unas fronteras cada vez más amplias. Y aunque sigan siendo fronteras, se están expandiendo. Este es el sentimiento que te da un mayor contacto contigo mismo, en tanto que una mente plena, expandida y cohesiva. En este momento, es en gran parte como si estuvieras inflando un globo. A medida que sientes su expansión, eres consciente de que aún estás limitado. No obstante, ves la expansión y eres consciente de que puedes usar el pincho para explotar el globo en cualquier momento en que elijas hacerlo, para así eliminar todas las fronteras. Ves cuando te has reducido a ti mismo a un cuerpo y entonces te reconoces expandiéndote más allá del cuerpo, asumes que debe existir algún otro límite hacia el cual te estarías expandiendo. Te diría que esto es el fundamento para el miedo que sientes a realmente dejar ir, a soltar, porque no sabes a dónde te estás dejando ir o hacia dónde te estás permitiendo expandir. Te has acostumbrado tanto a las fronteras y limitaciones que te parece algo muy natural que, incluso al expresar o al sentir la infinitud, debería haber algún tipo de frontera en torno a ella. Así que, ¿hacia dónde te permites expandirte? ¿Cuán lejos puedes ir? ¿Cuán lejos puedes ir? Piensa sobre esto así. Mantén un pensamiento en tu mente, el que sea que elijas. Reconoce que es un pensamiento, que es el tuyo, y que puede cambiar y expandirse. Puede cobrar una forma diferente o ninguna forma a medida que te permites fluir libremente con él. Y comienzas a descubrir que en absoluto se necesitan fronteras en torno a él. Recuerda, es tu propio pensamiento. ¿No estás confortable con él? ¿Hay algún miedo asociado con él a medida que lo reconoces como algo sin límites, sin fronteras, infinito? Lo que te aliento a comprender es que según te permites estar en lo que describiré como un estado sin límites de la mente, eso es lo que eres tú. Tú eres aquello hacia lo que te expandes. Eso es precisamente lo que sucede cuando te permites a ti mismo pinchar el globo y dejar a tu ser libre. Cuando tus pensamientos son tan libres como en realidad siempre lo han sido, no los confinas a ninguna limitación o asociación con ninguna frontera relacionada con tu cuerpo físico. Eres alguien tan libre, tan sin límites como permitas que tus pensamientos lo sean. A medida que entre en tu mente el miedo a lo desconocido, sé consciente de que realmente no hay tal cosa como lo desconocido. Cada limitación o frontera de tu mente que te permitas eliminar te revela las respuestas que has estado buscando. Todo lo que has considerado como algo desconocido y temible se convierte ahora en algo familiar y revelador. Diciéndolo en los términos con los que podrías estar más confortable en este momento, te diría simplemente que pienses sobre qué es lo que quieres saber y que comprendas que solo hay un velo en tu mente que permanece entre tú y tu conocimiento de eso que quieres saber. Cuando eliges soltar el miedo, entonces permites que retrocedan esas particiones en tu mente que parecen crear el concepto de que existe lo conocido y lo desconocido. Ustedes son ello. Tú y yo somos ello.
No hay nada más que conocer. No hay más allá de lo que ustedes son. Y les recordaría algo que ya conocen, que son amor. Al final será el amor lo que liberará sus miedos y su sensación de fronteras. Es un sentimiento de amor que no conoce otra cosa que la confianza, completa confianza. Y esa confianza tiene su base, su mismo fundamento y su plenitud en el reconocimiento de quienes son. Tienen la sensación de que yo ya sé esto, así que abrázame y reconoce tu ser, porque estoy contigo y tú eres yo, y juntos somos el reflejo indiviso de nuestro Padre. Eso es todo lo que realmente deseas recordar. Reconoces esta verdad, pero parte de ti dice: ¿qué tiene esto que ver con los problemas cotidianos de mi vida? Y la única manera en que puedo responder es diciendo que los problemas que percibes como cotidianos solo están ahí porque no te colocas en este lugar de paz y no reconoces quién eres. Siempre parece que tienes que hacer algo para poderte brindar a ti mismo este estado de reconocimiento de tu divinidad. Pero te he sugerido que nos permitamos estar unidos y sentir la paz que ya está presente ahí. La paz no ha sido creada por nuestra unión. La paz es lo que somos y quienes somos. Simplemente es experimentada porque hemos elegido experimentar la unión. Has elegido estar en esta experiencia. Has elegido tener los problemas que pareces tener. Puedes elegir no tenerlos. Puedes elegir reconocer y aceptar tu ser. Y puedes elegir reconocer que este es un estado de armonía sin fin. Cuando alguien me trae un problema y dice: por favor, ayúdame con esto, en realidad la única ayuda que soy capaz de darle es, de una manera u otra, y en cualquier lenguaje que sea entendido por esa persona en ese momento, la de decirle: no necesitas ese problema, no eres ese problema. Puedes elegir no experimentar ese problema. Parece ser constante el sentimiento de que, al alterar tus problemas, al resolverlos, tal y como lo sueles decir, llegarías a contactar mejor con tu divinidad. Mas mi consejo más sincero sería el de que abandones la noción de problemas. ¿Y conseguimos hacerlo cuando nos movemos hacia ese espacio de la confianza? Ciertamente sí, es ese lugar de confianza, de aceptación, de reconocimiento, de recuerdo de tu ser. Cuando puedes captar ese sentimiento de quien tú eres, experimentas una absoluta perfección. Eso es la divinidad, eso es Dios. ¿Qué puedes hacer para mejorar a Dios? ¿Qué respuesta buscas que no resida en el simple abandono de la ilusión de la pregunta? Algunos han percibido sobre mí que yo sí que habría vivido mi vida física de una forma perfecta. Te puedo asegurar que no fue tan perfecta como me habría gustado en ese momento que fuera. Hubo momentos en que me sentí abatido. Hubo muchos momentos en que retrocedí. Cuando retrocedías, ¿te refieres a que retrocedías hacia tu ego? Según te he descrito un ego, así es. Intento expresarte la dificultad que existe en este plano de limitación, esta experiencia humana. Entonces, estar despierto no sería un estado permanente. ¿Puede oscilar un ser despierto danzando hacia adelante y hacia atrás en la línea? Más que intentar responder a tu definición de un ser plenamente despierto, permíteme darte la mía, para ver si podemos comunicarnos más claramente. Un ser plenamente despierto es aquel que no ve línea alguna sobre la cual danzar. Un ser plenamente despierto no elige
experimentar las limitaciones del ámbito físico. Simplemente no hay necesidad de ello. A lo que me refiero cuando hablé de mi propio danzar, tal y como tú lo has dicho, era la danza que experimentaba mientras estaba en la forma física. Mi danza de ahora es de diferente naturaleza. La melodía a la que ahora estoy sintonizando es una de perfecta armonía. Es la misma que oyes tú, pero no lo reconoces frecuentemente. ¿Cómo de cerca estás de Dios? ¿Cómo de cerca está tu siguiente respiración, tu siguiente latido de corazón? Uso estos ejemplos porque en este momento representan para ti lo que te hace continuar, lo que parece representar la vida misma. Más apropiadamente te preguntaría, ¿cómo de cerca estás de la esencia de espíritu que realmente constituye la plenitud que tú eres? Por favor, tranquilízate y enfócate ahora muy claramente en el sentimiento que transmite el significado de mis palabras. La esencia del espíritu es el pensamiento de Dios. Es la manera en que Él elige expresarse a sí mismo como la misma naturaleza de la creación. Es la manera en que Él ha elegido verse a sí mismo, y se trata de ti. Esto es lo que te he estado anunciando al decirte que eres la misma expresión de toda la creación, la plena expresión de su Creador, la única expresión de Dios. La mente que mueve todo lo que es la fuerza del absoluto amor incondicional que conforma la misma composición de tu ser. Su identidad es inseparable de la tuya. No te permitas sentirte abrumado por este pensamiento. No tengas tendencia a disminuir su significancia y a reducirte a unas proporciones que sean más fácilmente aceptables para tu ego. Ahora regresemos a tu pregunta. ¿Cómo de cerca estás de Dios? ¿Cómo de completamente estás dispuesto a aceptar lo que te acabo de recordar ahora? De nuevo, por favor, estate muy atento, porque tu respuesta será verdaderamente la descripción de lo que constituye la naturaleza de la ilusión. Lo que te he dicho es verdad, y la falta de disposición que en este mismo momento tengas para reconocerlo así es toda la sustancia que pudiera tener tu ilusión. La respuesta a tu pregunta es que tú estás tan cerca de Dios como estés dispuesto a dejar que se vaya el pensamiento, la concepción errada, de que habrías tenido jamás la opción o la capacidad de cambiar o de alterar de alguna manera lo que se podría llamar tu nacimiento natural y tu infinito estado de ser en la mente de Dios. Permite que esto sea tu celebración del nacimiento del Cristo en ti. Expresa tu alegría permitiendo que la naturaleza de tu ser se haga transparente, extendiendo y experimentando el fluir del amor que Dios es y que tú eres. Los pensamientos propios son compartidos por todos. Todavía muchos sienten un factor de limitación, un sentimiento de que el mundo te revela, que de cierto modo están todos aquí juntos, cual paquetes de expresión de individualidades separadas. Y lo que me gustaría ahora compartir contigo es la magnitud de la limitación en que este pensamiento te introduce. Según estamos ahora juntos, compartiéndonos a nosotros mismos, se trata de un compartir que no tiene límites. Esto es sentido de forma muy literal por toda conciencia, por la mente de Dios por entero. Te invitaría pues a abrirte a ti mismo a este sentimiento, que ciertamente te ayudará a reconocer el alcance y la amplitud de quien tú realmente eres. Según sientes la paz y el amor fluyendo a través tuyo, reconoce que tocan a cada sentido consciente en la creación. Reconoce que no estás de ninguna manera desconectado. No eres una pequeña partícula de esa conciencia, sino el poseedor de su totalidad. ¿Ves? No hay flujo que no te toque, que no te incluya de todas las maneras posibles.
Te he hablado de ese flujo como de una corriente que no tendría comienzo ni final y que no siente diferencias en sí misma. No se reconoce gota a gota, siente naturalmente su plenitud. Te alentaría a sentir y a reconocer esto mismo acerca de la esencia de tu ser. No hay fronteras para ti, no hay nada que te cierre respecto a nada o que te separe de toda la mente de Dios, excepto en la medida en que quieras sentir que esa frontera existe en la tuya, en tu mente. Te invito a unirte a toda la corriente, a sentirte conectado a todas las cosas que son, sin excepciones, sin un solo sentimiento de necesitar saber cómo o por qué esto puede tener lugar, o sin preocuparte de ninguna manera sobre los aspectos mecánicos de su suceder. Simplemente reconoce que ello es. Y será al aceptar que esta muy simple verdad como te permitirás a ti mismo experimentarla tal y como se te presente a ti, en palabras y sentimientos o incluso en visiones y sonidos. Lo que te pido es que experimentes la infinitud de tu ser. Este flujo de conciencia es la corriente de sentimiento, de energía, de amor que somos todos, en tanto que parte suya, como inmersos en ella, identificados con ella. Por favor, permítete a ti mismo estar en este espacio. Por favor, acepta este reconocimiento de ti mismo. Reconoce que yo, tal y como me identificas, estoy aquí meramente para facilitar tu reconocimiento de tu ser. No construyas barreras entre lo que tú identificas como ti mismo, como tu ser y yo. No las hay. Somos conjuntamente la conciencia de Cristo. No hay modo de que ninguno de nosotros pueda estar separado de ella. Así que por favor, siente nuestra unión. Permite que aquello que todos compartimos en común, que es nuestra esencia, sea reconocido y sentido, para poder ser compartido con gozo y gran regocijo, pues en este reconocimiento mutuo portamos la presencia de nuestro Padre.